Muy buenos días a todos, bienvenidos. Oramos por los hermanos que están de viaje, han salido de la ciudad, los bendecimos y que tengan un bendecido retorno. Gloria al Señor. Quiero llevarlos al libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1. El mensaje de hoy día es la lumbrera morando en su iglesia. El título del mensaje es la lumbrera morando en su iglesia. Y vamos a tomar unos pasajes aquí, que quiero que los tenga allí. Por el tiempo ya vamos a darnos el tiempo de leerlos. Pero hoy quiero hablar del Padre como Dios, el Padre Dios como la luz que vino a este mundo. Quiero hablar de Jesucristo como la lumbrera y quiero hablar de la luz habitando dentro de los creyentes. Repito, quiero hablar sobre el Padre Dios como la luz, Jesucristo como su lumbrera y los creyentes habitando dentro de esa luz. Y dice el Evangelio de San Juan: en el principio era el Verbo, capítulo 1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, dice el verso 4. Note esto. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, está hablando de Juan. Juan no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hablando de Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Siempre cuando Dios habla, siempre hay un pero. Dios expone su palabra, Dios expone una verdad, Dios expone sus principios, pero siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Nos quedamos. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, verso 10, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y saltémonos al verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bendito es el Señor. Entonces, la lumbrera morando en su iglesia. El Padre Dios como la luz. Su Hijo Jesucristo como lumbrera. Y los creyentes habitando dentro de esa luz. La Biblia nos habla, hermanos queridos, y hay muchos pasajes donde se usa la palabra luz para describirlo a nuestro Dios. Hay muchísimos pasajes para describir a la majestad o al reino de luz de nuestro Dios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 4, verso 18, allí nos hace ver el proverbista simbolizando la justicia como la luz de la aurora. La senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora. La senda de los justos. Está aquí simbolizando y representando la justicia de Dios para los justos. Filipenses 2:15, vemos aquí que compara a los hijos de Dios que son intachables y puros. Dice la palabra,
como las estrellas del firmamento. Mire, dice ese pasaje, para que sean irreprensibles y sin mancha en una generación maligna y perversa y resplandezcan como luminares en este mundo. Entonces está comparando a los hijos de Dios que son intachables y puros, llamados a resplandecer como luminares, como las estrellas en el firmamento. En Mateo 5, versos 16, vemos la palabra que Jesús usó la luz como una descripción de buenas obras. Dice este versículo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Está mostrándonos Jesús usando la luz como una descripción de las buenas obras de los creyentes. Y el Salmo 104 nos dice de Dios que está rodeado de esplendor, está rodeado de luz, está cubierto de luz. Dice, como vestido de gracia, de magnificencia. Todos estos pasajes que estamos viendo, y hay muchísimos más, que lo único que hacen es escribirnos a Dios como la luz. Lo describen al Dios Todopoderoso como la luz. Y también vemos muchos pasajes donde describen a Jesucristo como luz. Como luz. Entonces, tanto el Padre luz y el Hijo luz. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué Dios es luz? ¿Por qué Dios es luz? ¿Qué dice la Biblia con respecto a este sentir? La palabra de Dios es muy clara y nos dice que Dios es luz. Y la Biblia nos muestra muchísimos pasajes donde se nos dice que Dios es luz. Y cuando se refiere a Dios como luz, ya no nos habla con un lenguaje metafórico como hemos visto en estos pasajes anteriores, sino que nos dice claramente, hermano, nos hablan literalmente que Dios es luz. Hay muchísimos pasajes donde nos hablan, ya no nos hablan como vimos al comienzo, nos habla claramente que muchos pasajes que Dios es luz. Mire uno de ellos, 1 Juan 1:5. 1 Juan 1:5, véalo por favor. Perdón. Primero Juan 1:5 dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este es el mensaje que hemos oído, del que os anunciamos, dice Juan. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Fíjese, note esto, fíjese que no se nos dice que Dios es una luz. Nos dice que Él es la luz. No es como una luz, Dios no es como una luz, Él es la luz. Es decir, la luz es parte de su esencia. La luz, como lo es el amor, así mismo Él es la luz. Dios, 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Pues aquí este pasaje dice que Dios es luz. Entonces no hay equivocación. Dios literalmente, iglesia del Señor, es luz. Dios es sin reservas completa, absolutamente santo. Dios es absolutamente luz porque no tiene mezcla con el pecado. Dios es un Dios de luz porque en Él no hay contaminación, no hay iniquidad, no hay ningún indicio de injusticia. En otras palabras, en Dios no hay ninguna tiniebla. Bendito sea el nombre del Señor. Eres luz. Yo creo firmemente que cuando Adán y Eva fueron creados en el paraíso, en el huerto, ellos brillaban con esa luz, reflejaban la luz. Dice la palabra que en Mateo 17, verso 5, sucedió un hecho, la transfiguración. Y dice la palabra que allí los rostros de Jesús, de Moisés y de Elías resplandecían. La pregunta es porque estaban en la presencia de la luz. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, no hay allí donde equivocarnos ni confundirnos.
Él es completamente santo, absolutamente puro, sin mezcla, sin contaminación, porque Él es luz. Nuestro Padre Dios es luz. Y Cristo, el Hijo, es luz. Cristo es luz. Entonces, si Dios es luz, el resultado o como consecuencia de esa luz, el Hijo también es luz. El Padre luz y el Hijo luz. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre para siempre. Así como el Padre es luz, también el Hijo es luz. Por eso Jesús dijo en San Juan 8:12 y declaró esto tajantemente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, qué glorioso es esto. Ahora es importante entender esta verdad. ¿Qué representa la luz y qué representa la oscuridad en la Biblia? Porque es bueno que podamos entender esto, hacer esta diferencia, lo que es luz y lo que es oscuridad. Veamos, como Dios es luz, hay un contraste natural entre la luz y la oscuridad. Entonces, si la luz es una representación para la justicia y la bondad, porque estar en luz es estar en Cristo, entonces la oscuridad es una representación del mal y del pecado. En otras palabras, es andar en tinieblas, es andar en Satanás. Por tanto, la palabra luz en la Biblia es una representación ¿de quién? De Dios. La palabra me dice claramente, hermanos queridos, que Dios, la luz en la Biblia es una representación de Dios, pero ¿qué? Pero dentro de la oscuridad, porque el mundo está en tinieblas. El mundo vive en tinieblas. Entonces, la luz, ¿verdad?, es una representación de Dios dentro de esa tiniebla, dentro de esa oscuridad. Es decir, donde hay presencia de Dios, hay luz. ¿Cuántos se gozan por eso? Y donde no hay presencia de Dios, es oscuridad, es tinieblas. Otra simbología bíblica es que tinieblas u oscuridad es el terreno apropiado para la maldad, ¿verdad? Es un terreno apropiado para la muerte. Es un terreno apropiado y propicio para lo oculto, para lo vergonzoso, para lo tenebroso, para lo malo. Y la luz es un terreno apropiado para la justicia, para el bienestar. La luz es el campo de acción para la vida. En ese campo es que la iglesia debe caminar y tiene llamada a vivir. En la luz, en la vida abundante de Cristo. Bendito es el Señor. Entonces, tinieblas, oscuridad es el terreno para la maldad, lo vergonzoso, lo oculto, y la luz es el terreno para la justicia y para el bienestar y para la abundancia. Por eso les hice leer San Juan capítulo 1, porque miren lo que dice aquí en esta porción que hemos leído. Todos estos pasajes, lo que podemos ver claramente es que son pasajes que están llenos ¿de qué? De luz. Luz, luz por todos lados. En todos estos pasajes que hemos leído del 1 al 12, todo es luz. Bendito sea el Señor. Por eso dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire, en el verso 4, en Él estaba la vida. Y la vida, ¿qué dice? Era la luz. La vida es la luz. Por eso dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que la luz es más poderosa, es más gloriosa que cualquier tiniebla. Y entonces aquí el verso 6 dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. ¿Con qué propósito vino?
Vino por testimonio. Vino Juan el Bautista para que diese testimonio ¿de qué? De la luz que venía al mundo. ¿Con qué propósito? A fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista no era la luz, dice, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquí ya se refiere a Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea que Jesús no hizo su aparición hace 2021 años. Ojo con esto. Él en el mundo estaba. Mire, y el mundo, todo fue creado por él. Todo fue creado por esa luz. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero, aquí está otro pero el mundo no le conoció. El mundo lo rechazó. Es más, dice el verso 12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que creen en su nombre le dio el derecho de caminar en la luz. Bendito sea el Señor para siempre. Pero el mundo no le conoció. A Dios, el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, Jesús dando a conocer el Padre. La luz del Padre dada a conocer. ¿Por quién? Por el Hijo. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, iglesia del Señor, no hay tiniebla que prevalezca contra el Cristo, que es la luz. La luz es superior a cualquier tiniebla. Repito, la luz es superior a cualquier tiniebla. Por más oscura que sean las tinieblas, la luz tiene el poder y la capacidad de desplazarla y rechazarla. Bendito sea el nombre de Jesús. No hay tiniebla que no se disipe ante la presencia de la luz. Porque la luz siempre la domina, siempre la desplaza. Hermanos, la luz es más fuerte. La luz es más superior, es más poderosa, es más potente que cualquier oscuridad. Bendito sea el Señor. Y la luz se llama Jesucristo. El verbo que venía a este mundo. Y por esta luz es que usted y yo estamos en esta mañana aquí adorándole y alabándole. El apóstol Pablo declaró en Hechos 17. El apóstol Pablo declaró en Hechos 17 y dijo en el verso 28 que por esta luz es que usted y yo vivimos, por esta luz es que usted y yo existimos y por esta luz es que usted y yo caminamos en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos 17, 28. En otras palabras, usted y yo, si hemos creído en Cristo, tenemos vida por esa luz. Tenemos vida por esa luz. Todo lo que hacemos en esta tierra es por esa luz. ¿Sabe usted que por esa luz usted come? ¿Sabe usted que por esa luz usted subsiste? ¿Sabía usted que por esa luz es que usted trabaja? ¿Sabía usted que por esa luz es que usted está con vida? Es por esa luz que usted y yo existimos en esta tierra. Es por esa luz, amados. No hay otra razón. En Él nos movemos, en Él existimos, en Él caminamos. Bendito sea el Señor. En Él vivimos, en Él comemos, en Él dormimos, en Él trabajamos. Todo por esa luz. Por eso es que dice el verso 4, que esa luz es la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Es por ella, hermanos. Es por esa luz la razón de nuestras existencias en esta tierra. Pero, aquí hay otro pero, muchos rechazan la luz. Muchos hoy rechazan la luz y muchos hoy rehúsan darle gloria a Dios. Y perdone que tome esto, pero siento en mi corazón decirlo. Hace pocos días tuvimos
vivimos como iglesia una experiencia muy triste, muy dolorosa y muy vergonzosa. El fallecimiento de una persona, de un creyente que conoció a Dios, experimentó la abundante gracia de Dios, pero como quiso rechazar a Dios o decidió rechazar a Dios, Dios tuvo que cortarlo. Yo he estado meditando mucho en estos días sobre esta situación. Su palabra declara que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de gracia y de compasión, pero horrenda cosa es caer en un Dios vivo. Dios no es burla de nadie. Su evangelio no puede ser vituperado, no puede ser avergonzado. Y cuando suceden estas cosas, Dios tiene que cortar de raíz. Hay muchos ejemplos, no quiero apartarme del tema, pero hay muchos ejemplos de la Biblia. Uno de ellos es Ananías y Zafira. Otro es un caso de inmoralidad juzgado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, donde un hijo vivía con su madrastra. Y todos esos casos que vemos en la palabra de Dios son como ejemplos para que el pueblo de Dios aprenda a vivir en el temor de Él. Dios no es mofa ni burla de nadie. Él es misericordioso, compasivo, amoroso. Él nos llena de su gracia y su favor y que caminemos en la luz. Pero cuando decidimos libre y voluntariamente vivir en tinieblas, pues entonces prepárese. Y yo creo que usted debe ser un ejemplo y un testimonio para meditarlo muy profundamente como iglesia, como creyentes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso lo cosecha. Bendito es el Señor. Muchos rehúsan darle gloria a Dios. Verso 11 dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, para que puedan vivir, caminar y recibir esa luz. Verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, lo que hemos cantado, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Mire, o sea, la luz está allí para tomarla. La luz está allí para recibirla. De Él, de esa luz tomamos gracia sobre gracia, favor sobre favor, misericordia sobre misericordia. De Él tomamos todos, hermanos. Dios quiere llevarnos de un nivel de gloria, un nivel de gracia, de misericordia, a otro nivel. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión, porque en Cristo está toda la plenitud del Padre. Toda la plenitud del Padre, esa plenitud está en Cristo. Y de esa plenitud es que la iglesia está llamada a tomar cada día, por haberlo recibido, por haberlo aceptado, por habernos rendido a sus pies. Recibimos su gracia cada día. Y la única manera, iglesia amada, la única forma de vivir y disfrutar y caminar en esa luz es tomando y viendo su gloria de Cristo, su belleza, su majestad cada día en nosotros. Entonces no depende de Dios. La luz está en medio nuestro. Depende de nosotros. Verso 18 nos dice que el Hijo es el reflector del Padre. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo dice: a Dios el Padre nadie le vio jamás. El unigénito, mire, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Según este pasaje, por lo que podemos entender, hermanos queridos, nadie jamás ha visto a Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque Él es luz invisible. El Padre es luz invisible. Y nadie puede ver esa luz. Entonces pregunto, ¿qué se necesita para ver esa luz invisible entonces? No sé si usted conoce o ha visto, hay unos aparatos, unos equipos que se llaman las cámaras de vacío.
Esas cámaras son completamente oscuras. Son cámaras con densa oscuridad. Y por lo general se usan para hacer experimentos, para probar instrumentos, y por lo general se usan también para elaborar las botellas plásticas. Si usted va a la Coca-Cola, en un envasador, usted va a ver esas máquinas en vacío. Entonces, son oscuras, son máquinas que en el momento que se soplan, se hacen las botellas, ¿verdad? Y nadie puede ver esa luz. Quiero ilustrar este ejemplo porque con estas cámaras de vacío podemos entender mejor esto que quiero decir. Dice la palabra que Dios es luz invisible, o sea que nadie puede ver esa luz. Entonces necesita una linterna, una lumbrera para que poder meter dentro de esa cámara y poder ver por dentro todo ese equipo, ¿no? Entonces se necesita una luz interna de gran intensidad para que pueda iluminar y reflejar esa oscuridad. Solo se puede ver la luz cuando hay un reflector o algo que pueda reflejarse. Entonces, ¿qué pasa? Juan dice que el Padre, la luz invisible, nadie lo ha visto jamás. Ya que para verlo, al igual que en una cámara oscura y vacía, se requiere un reflector. Una vez que haya el reflector, entonces, y se proyecta adentro, allí recién se puede ver la luz que está dentro. Allí se puede ver con claridad dentro de la cámara. Es decir que la luz invisible que es el Padre necesitó a su Hijo Jesucristo para poder manifestarse y poder reflejarse. A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo tenía que manifestarse y reflejarse para que podamos ver al Padre, a Dios. Jesucristo es el reflector perfecto de la luz invisible que es su Padre. Él es el que hace que la luz invisible sea vista, sea conocida. El Hijo, el reflector, ha dado a conocer la luz invisible que es su Padre. Por eso dice el verso 18, a Dios nadie le vio jamás, pero lo unigénito del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ahora, ¿por qué es que Dios es luz invisible? Sencillo. Dios es perfecta luz. Él es la luz invisible. Esa luz, déjeme decirle, no tiene cuerpo. No tiene cuerpo. Esa luz no tiene piel como usted y yo. Esa luz no tiene carne como nosotros. Las religiones se han aprovechado de esta para reflejar a través de imágenes, estatuillas y objetos hechos por los hombres para mostrar a Dios. Pero eso viene de las tinieblas. Entonces vemos que Él no tiene cuerpo, no tiene piel, no tiene carne, pues es luz invisible. Luz, hermanos queridos, que hasta hoy no se la ha podido ver, pero sí se la ha podido experimentar. Sí se lo ha podido sentir. Sí se lo ha podido gustar, esa luz. Es más, déjeme aclarar algo más. Cuando usted vaya al cielo, cuando vayamos al cielo y que querramos ver un cuerpo de Dios, se va a pegar un chasco, porque no lo podremos ver. Porque nuestro Padre Dios, dice San Juan 4, verso 24, que Él es espíritu. Él es espíritu. Entonces, mire, el Padre es espíritu. El Padre es luz invisible. El Padre es imposible de ver aún en el cielo. No lo podemos ver físicamente al Padre. Solo lo podremos ver a través del reflector perfecto que se llama Jesucristo de Nazaret. Jesucristo es el reflector perfecto, su Hijo. Cristo Jesús, la luz verdadera que ha venido a este mundo, es quien le ha dado a conocer a Dios el Padre, la luz invisible. Recuerde esto, el reflector es el que hace que la luz se vea mientras la luz es invisible. Por tanto, a nuestro Dios, la luz invisible, no lo podremos ver jamás en cuerpo físico, porque Él es espíritu.
Solo podremos verlo a través de Jesucristo, que es su reflector. Solamente Cristo es el que emana su luz. Jesús es la luz del Padre. Jesús Él es esa luz perfecta, esa luz eterna que brilló y resplandeció en cada uno de nuestros corazones. Así lo dijo el apóstol Pablo. Y que ha manifestado al Padre para que usted y yo, como cantamos ahorita, para que usted y yo brillemos desde dentro de nuestro ser. En otras palabras, el reflector hizo brillar la luz de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuándo? Cuando rendimos nuestras vidas a Jesucristo. Cristo como lumbrera. Veamos esto. Esta es una buena noticia. ¿Cuántos se alegran por las buenas noticias? Cristo es la lumbrera. Y esa lumbrera está dentro de cada uno de los creyentes. Bendito sea el Señor. Hemos visto que Dios es luz invisible. Hemos visto que Cristo el Hijo es el reflector o la lumbrera. Y los receptores de esa luz, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son? Somos nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia. Somos portadores de esa lumbrera. Bendito sea el Señor. Hermanos, 1 Tesalonicenses 5:5, por el tiempo no lo vamos a leer. Efesios 5, el 8 y el verso 13 nos hablan de que usted y yo somos portadores de esta lumbrera. Por tanto, Cristo es la lumbrera que está dentro de nuestros corazones. Y cuando usted y yo creemos esto, entonces le tengo esta buena noticia. Cuando usted y yo tenemos conciencia de esta verdad, no hay tiniebla a lo que nos enfrentemos en esta tierra que no huya delante de nosotros. No habrá tiniebla que se ponga frente a nosotros y que usted, con el poder de la luz que mora dentro de usted, se pueda disipar. Bendito sea el Señor. Esa es la buena noticia. No hay tiniebla. Usted se puede enfrentar a muchas oscuridades, muchas tinieblas, pero la tiniebla tiene que huir y tiene que disiparse por causa de la obra de Jesús en la cruz. Iglesia amada, usted y yo como creyentes somos portadores de su gloria y somos portadores de su lumbrera en esta tierra. Pero como dije, aquí hay un pero. ¿Cuál es el pero, pastor? Porque muchos cristianos están tan acostumbrados y apagados, viviendo por el cuerpo de la carne, viviendo por las realidades naturales y no por las realidades espirituales, creyendo, hermanos, y se comen la pastilla de que esa no es su identidad, que esa no es nuestra identidad. ¿Y qué pasa entonces? Comenzamos a vivir sin conciencia, escúcheme, sin conciencia de que esa lámpara o su lumbrera vive y mora y es una realidad en cada uno de nosotros. Entonces, viven, hermanos, sin conciencia, viven como, perdón la expresión, como les da la gana, viven como que si no importara el valor de lo que mora, de lo que pesa en sus vidas. Viven, hermanos, sin conciencia, entonces comienzan a vivir con las medidas y con los estándares, hermanos, que el mundo les pone, el mundo les enseña. Los cristianos, por esa razón es que muchos viven igual como los mundanos. ¿Por qué? Porque piensan, actúan, viven una vida igual. ¿Por qué razón? Porque no han desarrollado una identidad de luz. No han desarrollado una conciencia de que somos portadores de su luz. Debemos saber, iglesia amada, y entender que ya nuestro espíritu no está en tinieblas. Tu espíritu humano ya no está en tinieblas. Tu espíritu, el momento que viniste a Cristo, entregaste tu vida a Cristo, rendiste tu corazón a Cristo, ahora tu espíritu se volvió luz. Ya no está en tinieblas. Tu espíritu tiene la luz. Por tanto, tenemos toda la luz y todo el entendimiento. Y entre más entendamos su justicia,
más vamos a alumbrar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, todo nuestro ser. Más lo vamos a desarrollar, hermano. Nuestro espíritu es luz. Cría esta verdad, iglesia amada. La luz mora en usted. La luz vive en nuestro espíritu. En nuestro espíritu ya no hay tinieblas, ahora hay luz por Jesucristo. Ahora hay luz. Pues es importante que entendamos estas cosas, que aprendamos a desarrollar conciencia de esa luz en nuestros corazones. Iglesia, tienes que entender que aunque literalmente tu cuerpo no está brillando, la luz que mora en usted cambia toda situación. Cambia toda crisis, porque habita la luz en nosotros. Y si la luz habita en nosotros, cambia toda crisis. ¿Cuántos lo creen? Toda crisis se revierte, toda maldición se destruye para la gloria del Padre. La luz disipa toda oscuridad, toda tiniebla en nuestras vidas. Yo pregunto, ¿estamos dando la luz de Cristo en usted? ¿Es una realidad la verdad de Cristo, la luz, la lumbrera en usted? Mire cómo el apóstol Juan, confinado en una isla por causa del evangelio, mira a la iglesia del Señor en esta tierra. Apocalipsis capítulo 19, verso 8. ¿Cómo veía o cómo vio Juan, el apóstol Juan? Estaba en la isla de Patmos, fue llevado allá como reo por haber predicado el evangelio. Y dice el verso 6: y oí una voz, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, perdón, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Está hablando, su iglesia se ha preparado. Y a ella, a la iglesia, escuche el verso 8, y a ella se le ha concedido, ojo con esto, se le ha concedido, o sea, le ha dado a la iglesia se le ha dado el privilegio. ¿Cuál privilegio, pastor? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así estaba viendo a la iglesia de Cristo en esta tierra el apóstol Juan. El apóstol Juan. La iglesia vestida de lino. La iglesia se le ha concedido que se vista de este lino fino. Juan ve a la iglesia, ve a la novia de Cristo, ve a la esposa del Cordero preparada y vestida, ataviada para Cristo, su esposo, aquí en la tierra. ¿Sabe que el lino es el hilo más alto o es la tela más reflectora y resonante de la luz? ¿Sabe usted de qué se hace el lino? El mejor lino se lo hace del tallo de la linaza. Y usted ve las pepitas de linaza, brillan. Y si la linaza, el producto, el fruto brilla, el tallo es bien brilloso. Y el lino, el mejor lino, la tela más cara del lino es extraída del tallo de la linaza. El lino es el más alto reflector y resonante de luz. Las otras telas como la lana no reflejan luz, pero la tela de lino sí refleja. Por eso dice que a la iglesia se le ha concedido el vestirse, ataviarse de lino limpio y resplandeciente. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que la iglesia resplandezca, brille y deje ver la luz que es Cristo Jesús en esta tierra. Bendito sea el Señor.
La iglesia está vestida de blanco y resplandeciente. Mire, este mismo texto habla de que el vestido de la iglesia es el lino limpio, es decir, blanco, resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino blanco captura y comunica y refleja la luz, no así otros colores. Y a la iglesia se le ha dado el privilegio, mire, ¿cuántos son iglesias de Cristo? A la iglesia se le ha dado el privilegio que se vista de blanco, que representa la salvación. Y se le ha dado que se vista de azul, que representa la obra completa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Blanco, salvación, y azul, hermanos, obra terminada de Cristo. El blanco, mire, es interesante esto, porque si usted va a Éxodo 28, versos 5 y versos 6, la palabra nos dice que el blanco y el azul eran los colores predominantes del vestido de los sacerdotes. Los sacerdotes se vestían de blanco y de azul. Su vestimenta era hecha de estos dos colores, blanco y azul. Estos colores simbolizan la obra consumada de Cristo en la cruz y la obra que Él hizo en la cruz completa y total. Ahora, note esto. Si estos dos colores representan la salvación y la obra de Cristo, entonces nosotros los que hemos creído estamos vestidos de luz por causa de esa obra y por tanto no debe haber tinieblas en nosotros. ¿Qué es lo que debe haber? ¿Qué es lo que debe primar? Solamente luz, y la luz se llama Jesucristo. Jesucristo resplandeciendo a través de nosotros. Es decir, que si la luz mora en nosotros, yo pregunto, ¿qué tiniebla podrá haber en nuestras vidas? Y entonces ahí viene la respuesta de Jesús en Mateo 5:14. ¿Qué dijo Mateo 5? Jesús les dijo a sus discípulos y le dice a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Iglesia amada, ¿cuántos son iglesia del Señor? La iglesia no se puede esconder. La iglesia no se puede callar. ¿Por qué, pastor? Sencillo, porque somos la luz del mundo que está llamada a disipar toda tiniebla. ¿Por qué es que este mundo no ha caído en la máxima expresión de la maldad? Porque la luz del mundo, la iglesia, los creyentes, estamos todavía en esta tierra. Bendito es el Señor. Y la iglesia no se puede esconder, la luz no se puede esconder. Nosotros los creyentes somos esa ciudad de luz. Y esa ciudad de luz se encuentra sobre un monte para alumbrar. Y un monte no se puede esconder. Imposible esconderse. Y la iglesia está llamada como un monte a brillar y a resplandecer. Así como una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder la iglesia. Así dice la palabra, así tampoco la iglesia no se puede esconder. ¿Por qué razón? Porque ella está llamada a exponer todo lo que se oculta en la oscuridad. La iglesia está llamada a mostrar las cosas como realmente son. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia está llamada a llevar la luz del evangelio al mundo. Necesitamos revelar cosas que las personas, hermanos, prefieren hacerlas en oculto. Y la iglesia está llamada a desenmascarar toda oscuridad. ¿Por qué es que la iglesia está callada? ¿Por qué es que la iglesia no se le ve la manifestación gloriosa de Dios en estos tiempos? La iglesia se ha dejado de imponer tantas cosas, tantos yugos. ¿Por qué? ¿Será que está dejando de alumbrar? ¿Será que como hijos de Dios estamos brillando? ¿Cuántas cosas necesitan ser reveladas y ser manifiestas y expuestas
pero preferimos dejarlas en oculto. Es más, yo me atrevo a decir que la luz es bastante incómoda para quienes están acostumbrados a la oscuridad. Le incomoda la luz. No lo digo yo. San Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. San Juan 19, Evangelio de San Juan capítulo 3, verso 19 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Ahí lo dice. Porque su andar, por su caminar, porque sus obras eran malas delante de Dios. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Rechaza, aborrece, le incomoda la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Con qué propósito? Para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que Dios tuvo que cortar estas cosas. Porque su evangelio no es de mofa, ni de burla, ni de escarnio de nadie. Todo creyente en Cristo debe confesar cualquier oscuridad dentro de nosotros mismos. Todo pecado, toda transgresión, tenemos que permitir a Dios resplandecer a través de nosotros. Yo pregunto, ¿todavía en tu vida hay oscuridad? ¿Qué tiniebla está gobernando tu vida y tu corazón o ciertas áreas de tu vida? ¿Cuál es esa tiniebla que necesitas hoy día reprenderla? ¿Qué áreas de tu vida todavía viven y están en tinieblas? Pero hoy la luz de Cristo te quiere hacer libre. Aquellos que conocemos a Dios, que caminamos con Él, somos de la luz y caminamos en la luz. Participamos de las cosas de la luz, no de las tinieblas. Nosotros hemos sido llamados como creyentes participantes de la naturaleza de Dios. Dice Pedro, dice en 2 Pedro 1:4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Los creyentes tenemos el privilegio de ser partícipes de todo lo divino y no de todo lo que es tiniebla. Y como participantes de esa naturaleza divina, de esa luz, somos la luz para todo bueno de Dios. Iglesia amada, entendamos esto, somos luz para ser generosos. Somos luz para cultivar relaciones sanas. Somos luz para el bienestar de los demás. Somos luz para ayudarnos mutuamente. Somos luz para influenciar para bien a los demás, no para mal. Porque entonces nos volvemos instrumentos del diablo. Y no nos volvemos instrumentos de Dios. La iglesia está llamada a ser instrumento, las manos, los pies, todos los instrumentos de Dios para este mundo. Los creyentes están llamados a caminar y a participar de las cosas, de la naturaleza de Dios. Huir de la corrupción, huir de las concupiscencias, porque somos luz para ser de bendición para otros. Dios es luz y su plan es que los creyentes hagan resplandecer su luz, llegando a ser como Cristo cada día. Ese es el llamado. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:5 o el verso 4, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Mire, tremendo. Pablo dice, porque todos vosotros, está hablando la iglesia de Tesalónica, porque todos vosotros sois hijos de luz. Verso 5, hijos del día. Mire, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué está diciendo Pablo? Que todo creyente debe andar y vivir en luz ante la sociedad, ante los medios. Ya no en tinieblas. Andar en luz significa conocer a Dios, entender sus verdades divinas y vivir en justicia de Dios. Yo pregunto, ¿usted está orando por Cuenca? Dios le llama a orar por esta ciudad. Ore por sus autoridades.
Ore por la maldad que se quiere establecer en este Ecuador. Ore por tantas corrientes ideológicas pervertidas que vienen del mismo infierno. Ore para que no se impongan leyes y se aplican leyes en esta nación que degraden más nuestra sociedad. Ore. Usted es luz. Somos luz. Esa es nuestra identidad, iglesia del Señor. Esa es una realidad. Alumbre y resplandezca con su vida. Que la gente pueda ver un buen testimonio de usted. Porque hoy día el testimonio de los cristianos, muchos están por los suelos. Y yo podría decir, y me atrevería a decir que muchos están abusando de la misericordia y la gracia de Dios. Usted no puede cruzarse de brazos. Usted no puede seguir a otros en tinieblas de pecados. Usted no puede ver gente que dice que es cristiana, dice que cree en Dios, pero que están en oscuridad. La luz del mundo quiere disipar toda oscuridad. La luz del mundo quiere derramar su sabiduría en todo lugar. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué pasa? Vio luz. Los que moraban en sombra de muerte, les resplandeció luz. Habacuc 2:14: porque la tierra será llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Juan 1:9 dice: la luz verdadera quiere alumbrar a este mundo. Y así hay muchos pasajes que nos hablan el llamado de Dios para que la gente se convierta de las tinieblas a la luz, para que la gente salga de la potestad de Satanás y se vuelvan a Dios. Bendito sea el Señor. Cada uno de nosotros somos llamados a cumplir este rol, abrir los ojos de los perdidos para que vean su condición de vida. Dice Juan 11:10: el que anda de noche tropieza. Mire, veamos este último versículo. San Juan 11:10. Bendito sea el nombre de Jesús. Verso 9 le dice Jesús cuando murió Lázaro. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. O sea, que el que anda en luz no tropieza. ¿Por qué? Porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, ¿qué pasa? Tropieza. El que anda de noche tropieza. ¿Por qué tropieza? ¿Por qué anda de tumbo en tumbo? ¿Por qué se cae y se levanta? ¿Por qué? ¿Por qué hace una cosa y luego hace otra? ¿Por qué hoy día se arrepiente y mañana se vuelve? ¿Por qué? Porque no hay luz en él. Porque no hay luz en él. Debe haber luz, hermanos, por dentro para no tropezar. Porque muchos viven hoy así, caídos, tropezados, chocados, rendidos. Recuerda, iglesia, ya no somos de las tinieblas, somos de la luz. Somos seres espirituales que andamos en un cuerpo físico, pero que estamos impactando e influenciando este mundo porque andamos en su luz. ¿Por qué es que hoy vemos muchos tropezándose, caminando en mentiras, en falsedades, en apariencias? Iglesia, a ti se te ha concedido que te vistas de lino fino, limpio y resplandeciente. Por tanto, no más tristeza, no más melancolía, no más reclamos, no más quejas, no más lamentaciones. Aprende a vivir y a creer tomando tu realidad, que la luz del mundo
es una verdad sobre tu vida. Crea, iglesia amada, crea, hermano querido, que Jesús es la luz verdadera. Por tanto, ya no se trata de tu pasado, se trata de tu presente. Se trata de creerlo. Deja de vivir tropezando. Ven a la luz, porque la luz transforma. La luz te da otra identidad, porque no se trata de ti, se trata de la lumbrera. Porque muchos cristianos todavía viven de tristezas del pasado. Ay, esto, a mí me hicieron esto, y yo viví esto, y yo experimenté esto. Ya Cristo te vistió de lino fino. ¿Y para qué te vistió de lino fino? Para que alumbres, para que seas visible ante cualquier oscuridad. Por tanto, ¿cuál es mi consejo hoy? Rodéate de gente de luz. No te rodees de gente de tinieblas, porque te pueden volver y terminar como ellos. Rodéate de gente de luz para que puedan alumbrar tu vida. Si no lo haces, vas a apagarte. Pero si andas con gente de luz, vas a resplandecer en medio de cualquier circunstancia. Póngase de pie. Demos gracias al Señor. Gloria a Cristo. Yo no sé qué área de su vida todavía está en tinieblas. Déjeme orar por usted. Si los músicos nos acompañan rapidito, por favor. Yo no sé qué área de su vida todavía está en oscuridad. Permítame orar por usted. Yo he venido esta mañana a soltar luz en su corazón. Yo he venido esta mañana y orar al Señor para orar por si alguna persona todavía hay áreas o espacios en su corazón, en su vida, que están en tinieblas. Dios quiere que tu rostro resplandezca. Dios es luz. Su Hijo, la lumbrera, es luz. Y los creyentes son la luz del mundo. Padre, gracias. Si usted quiere que ore por usted, levante su mano. Te doy gracias, Padre mío. He predicado tu palabra, lo que tú has puesto en el corazón, hacerlo. Señor, solo tú conoces, Padre. Que cada uno de mis hermanos tome la decisión hoy de quitar, de renunciar y echar fuera de su vida toda oscuridad. Tu palabra declara en Habacuc 3:4 que Dios, tú quieres traer un gran avivamiento a tu pueblo en estos tiempos finales. Tú anhelas una renovación espiritual en tu iglesia. Tú quieres derramar tu luz, tu gloria, tu majestad. Así como el cielo es cubierto por tu gloria, tú estás llamando a tu iglesia para dejarse cubrir de tu gloria. De la misma forma, Señor, como el cielo está cubierto con tu gloria y está cubierto con el resplandor de tu majestad, así tú quieres cubrir la vida de todo creyente, todo hijo tuyo, Señor. Tu palabra declara que tus rayos brillantes salen de ti para traer luz y disipar toda tiniebla. Oh Dios eterno, te doy gracias en esta mañana. Padre, mire esas manos levantadas. Dios Todopoderoso, por el poder de tu glorioso nombre, por el poder de Jesucristo de Nazaret, le ordeno a toda tiniebla que se disipe. Le ordeno a toda oscuridad que desaparezca. Toda maldición, toda enfermedad, toda tiniebla, por el poder de Jesús se disipa ahora mismo. Gracias, Padre.
Gracias porque tú siempre escuchas. Tiniebla desapareces. Oscuridad te disipas. La luz de Cristo es nuestra identidad. La luz de Cristo es la identidad de tu iglesia. La luz de Cristo está puesta en nuestras vidas para brillar y resplandecer. Por tanto, tiniebla, tú no tienes parte ni derecho en estas vidas. Gracias, Padre. Hecho está por tu palabra. Enfermedad, te maldigo y te ordeno que salgas y dejes esos cuerpos. Toda dolencia, te ordeno que desaparezcas. Toda crisis, desapareces. El bienestar del Dios de la luz, el Dios luz, se manifiesta sobre estas vidas. Por el poder de tu nombre, Padre, te doy gracias. Gracias, Jesús. Oh, Dios mío, glorioso Cristo, tú disipas toda tiniebla. Tu pueblo, tu iglesia es morada de la luz. Gracias, Señor.